El colombiano Alexis Castillo, que combatió junto con las fuerzas de defensa prorrusas en la región del Donbass, en Ucrania, murió tras resultar herido por un ataque ucraniano. Al respecto, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter citando un tuit de una corresponsal de RT, un medio estatal ruso. Las críticas no se hicieron esperar y una parte de la opinión pública señaló que Petro mostró una inclinación a favor de Rusia, algo que el mandatario desmintió en la misma red social. En Última Hora Colombia hablamos con la socióloga y columnista de La Silla Vacía, Olga González, para preguntarle por qué ha generado tanta polémica el trino del presidente citando a Russia Today. Bueno, Russia Today es un medio que yo creo que todo el mundo lo conoce. Oye, actualmente en Colombia, aunque ahora se llama RT, ellos trataron de borrar la filiación con Rusia ya hace varios años. Este es un medio que se inicia a mediados de los años 2000, lanzado directamente por Rusia, un poco para contrarrestar la imagen o para presentar una imagen más positiva de Rusia, digamos. En sus inicios era eso, Russia Today. Poco a poco, Russia Today se ha vuelto, o RT como se llama ahora, se ha vuelto más un medio de propaganda, y sobre todo cuando los intereses de Rusia están comprometidos. Esto empieza en Georgia, cuando hay un separatismo de una provincia de Georgia, el Osetia del Sur. En ese momento ya la cadena de información se vuelve, digamos, empieza a tener ya un lenguaje que es prácticamente el del Kremlin para tratar este conflicto. Ya no hay tanta distancia, y poco a poco, es decir, cuando se trata de los conflictos particularmente rusos, hay este asunto. Y por otro lado es una cadena que maneja mucho, que toca mucho la fibra, sobre todo en América Latina, la fibra antioxidante, antiliberal. Eso es permanente en América Latina. En Europa, yo ahorita estoy en Europa, su fibra va a ser más bien euroescéptica. Entonces, se acomodan, digamos, a los continentes y a las situaciones. Esta es la cadena Russia Today. Es una cadena que ha sido, digamos, o sea, es mal vista en general por quien haga información seria, por las cadenas serias, que son muchas en el mundo, las cadenas que hacen información seria, y hay otras que no lo son, al estilo de Fox News. Nadie cree hoy que Fox News sea una cadena seria. Bueno, de la misma manera, los profesionales de la comunicación y quienes están, digamos, observando estos medios saben que Russia Today no es fiable, no es una cadena fiable, no es un medio fiable, y vergonzosamente, pues es el medio que cita el presidente Petro, y es el medio que citan muchísimos en Colombia, pues porque, y en Sudamérica, incluso en África, pues justamente porque está jugando, está tocando estas fibras que decía. Se tiene que hablar también, y no se puede olvidar, la situación periodística y de información que hay a nivel interno dentro de Rusia para afuera e incluso en la parte interna. Y finalmente se ve como RT es el medio que mayor alcance tiene. Sin duda, la situación del periodismo independiente hoy en Rusia es lamentable, es desastrosa. Entonces, bueno, uno no puede difundir así como tan impunemente o tan inocentemente, o al menos de que uno no lo sepa, pero pues hay que decir las cosas como son. El Reporteros Sin Fronteras lo ha dicho. El premio Nobel se lo dieron este año a una asociación que está mirando los crímenes contra las libertades en Rusia. Son muchísimas las ONGs en el mundo entero que están alertando sobre la situación del periodismo y la situación de los manifestantes, de los derechos humanos. Es imposible hoy en Rusia salir a decir, oiga, perdón, pero tal vez me opongo un poco a ciertas cosas que se están haciendo aquí. Es muy difícil, es muy, muy difícil. Es un régimen que reprime muchísimo. Entonces, bueno, pues es problemático, en efecto, que sea esta la fuente de información, digamos, privilegiada, no solamente por el presidente Petro, privilegiada, no sé, puede ser que tenga otras, pero en este caso, pues difunde un trino de Russia Today. Pero sí sé, porque lo he observado, pues que sí es una cadena muy, muy popular en América Latina y particularmente en Colombia. ¿Cuál ha sido la posición que ha tenido Colombia en ambas presidencias frente a la guerra en Ucrania? La guerra empieza, es decir, la invasión última de Ucrania empieza en febrero de este año. Es decir, que Duque es todavía el presidente. Y en ese momento, realmente, a los muy pocos días, Duque hace unas declaraciones muy contundentes de rechazo a la invasión de Putin, de Rusia a Ucrania. Esto contrasta con la posición de Petro, que desde el inicio ha sido, digamos, él mismo ha dicho que ha sido tibio.
que ha sido tibio con este asunto, que como que no se quiere posicionar, o no, al principio decía como que eso es algo lejos, luego ha dicho que es un conflicto por el gas, luego, en fin, no ha sido contundente en todo caso. Entonces sí hay una evidente diferencia entre las dos posiciones. Ahora bien, el gobierno colombiano en octubre, cuando viene el secretario de Estado Blinken, saca un comunicado donde condena la invasión a Ucrania. Digamos que ahí sí hay algo muy formal, donde se dice pues que esto está violando todas las convenciones internacionales, que nada de lo que haga Rusia ahí puede ser legítimo. Entonces, a la vez, digamos que Petro personalmente no se compromete mucho, sin embargo, hay que decir que cuando viene Blinken sí, con su gobierno, pues hay una declaración firme. En el mismo artículo incluso de La silla vacía hablabas precisamente de ese contraste que nos encontrábamos entre las posiciones personales o la posición personal de Gustavo Petro y la declaración oficial del gobierno. ¿Qué nos encontramos en esas dos posturas? Como lo dije antes, hay una posición más laxa por parte de Gustavo Petro, o más tímida o más tibia, como él mismo lo dice, en sus trinos, en sus declaraciones orales. Y cuando va Blinken a Colombia, sí se hace un comunicado, se firma un comunicado que lo firma Colombia junto con varios otros países donde se condena la invasión a Ucrania. Entonces sí hay un contraste allí. Uno quisiera saber, claro, pues, es decir, cómo se están tomando las decisiones de política exterior y sobre este tipo de asuntos, que son graves, que son importantes, pues que tienen que ver con, es decir, aquí yo vivo en Europa, aquí estamos, no sabemos si el señor Putin le va a dar por utilizar el arma nuclear. Es una situación, es decir, uno tiene que proyectarse también en situaciones comparables del pasado. Por ejemplo, cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estaba anexando los territorios de Checoslovaquia, de los Sudetes, todo esto, pues había que tener cierta claridad política para no dejarse embaucar, para no dejarse, ahí sí como dicen ahora, entrampar, meter en trampas políticas, en trampas mentales e identificar muy claramente qué es lo que estaba sucediendo y obviamente diversificar las fuentes de información, eh, no comer entero, ver también lo que hacen los investigadores. No solo están las fuentes de información, digamos, porque un poquito lo que ha hecho Russia Today es decir que la verdad no existe y que todas son agencias de propaganda, que la BBC es una agencia de propaganda, que CNN también, cada una, es decir, es una agencia de propaganda. Y con esto, pues la verdad no existe y lo que existe son los relatos. Eso también es muy peligroso, en realidad. Claro que la verdad existe, existen los hechos, y los hechos hay que saberlos identificar y la verdad existe y hay que entender, pues, o sea, lo otro es el régimen de la posverdad a la que nos ha llevado Trump, a la que nos ha llevado Bannon con sus técnicas sucias, cochinas. Entonces, todo esto, pues, hay que estar muy alerta no, bueno, y tomar las buenas decisiones. En el tuit y en el trino del que estamos hablando y que nos trae aquí, es precisamente la historia de un colombiano que está en el ejército en la zona del Donbass. Háblanos del mercado de mercenarios que existe actualmente en el mundo. En realidad todo esto se origina en efecto, porque Russia Today escribe un trino de homenaje a Alexis, nombre de guerra Alfonso Cano, que ha muerto en Donbass y que es un colombiano. Entonces, ese fue el trino que comenta el presidente Petro y que a mí me inspira una columna pues que tuvo alguna polémica en Twitter. Él incluso después dijo que él nunca ha apoyado o sea, que él no apoya la invasión de ningún país en ningún momento de la historia, ni en el siglo XX ni ahora. Bueno, eso está muy bien. Hay que decir también que lo dijo después, pero en efecto, bueno, hay cosas como ya las he referido que son, sin embargo, complicadas. Lo de los mercenarios, a ver, las guerras, hoy en día los países que hacen las guerras, que las inician, o sea, la guerra es una gran industria, pero los países que las inician, todas las potencias del norte no quieren, porque tienen una opinión pública que los está mirando, no quieren que haya muertos de sus propios países. Entonces acuden al mercado de mercenarios. El mercado de mercenarios ha explotado en el mundo entero. Esto los colombianos lo hemos vivido con ¿cómo es que se llama esta? La empresa norteamericana Blackwater, de mercenarios, que llevó mercenarios a Irak. Es decir, yo recuerdo que eso fue uno de los primeros reportajes que además sacó la prensa colombiana, la revista Sana en su momento, era muy buena revista,
y había sacado un extenso reportaje sobre estas prácticas de mercenarios que además los dejaban más o menos tirados en Irak, en situaciones muy difíciles. Entonces son cosas viejas que existen ya y que se han desgraciadamente expandido y no solamente tienen que ver con colombianos. Hoy en día en el mercado de mercenarios hay asiáticos, hay iraquíes, hay gente de todas las repúblicas asiáticas exsoviéticas. Y Putin está es decir, está metido en ese negocio. Putin y también la empresa Wagner, que es una empresa de mercenarios de su cocinero personal, o sea, un señor cocinero del Kremlin es también el que tiene esa gran empresa de mercenarios que se llama Wagner, que ha intervenido en Siria, que ha intervenido en África, en varios países. Esto es una cosa, son las cosas muy feas de la guerra y que también hay que estar alertas porque pues hay todo un número grande, significativo de jóvenes hombres que deciden unirse a estas guerras por esa vía. Precisamente el hecho de alistarse en estas guerras muchas veces se debe a la falta de oportunidades y a verlo como una salida económica. ¿Cómo funciona este sistema y qué ejemplos podemos encontrar de ello? Como mencionabas, por ejemplo, ahora el de la guerra de Irak. Lo que es cierto es que los países donde ha habido guerra, y Colombia es uno de los países donde ha habido más guerra y el ejército ha sido más grande, dejan a una cantidad de hombres preparados para la guerra, pero un poquito varados cuando no hay guerra, cuando el ejército no los retira o se jubilan. Y estos hombres, quiero recalcar en que son hombres, se enrolan en estos ejércitos, bueno, muchas veces para ganar mucho más o también un poco por el gusto de la aventura. Es decir, tenemos que recordar a los mercenarios colombianos en Haití que fueron a matar al presidente, eso es una vergüenza, al presidente de ese país. Varios eran exmilitares colombianos. Es decir, eso se está moviendo, hay motivaciones muchas. Yo cuento en la columna que yo vi en España cuando yo en esa época estaba haciendo trabajo de campo en Madrid. Y bueno, hablaba con muchos migrantes colombianos y en aquella época era más bien la guerra de Irak, 2013. España tenía este asunto de no querer enviar a sus nacionales y les daba la nacionalidad a los migrantes irregulares que postularan para hacer la guerra allá en Irak. Y yo conocí gente que se iba para allá y que además decían, si me matan, pues le queda algo a mi familia. Es una situación pues muy dolorosa, muy triste porque se está pues jugando con el nivel de vida diferente de las personas, ¿no? Por último, Olga, precisamente lo que nos trae aquí es ese trino que teníamos del presidente Gustavo Petro, en las que hacían la mención de Alexis, de ese connacional fallecido en el Donbass, como un revolucionario. Y precisamente hacías como que ese análisis entre lo que es un revolucionario y lo que es un mercenario. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? De Alexis, que es este hombre que murió y que suscita toda esta reflexión, y que se hacía llamar Alfonso Cano, sabemos que se había ido al Donbass, bueno, sabemos varias cosas, que llegó a los 10 años a España y que se fue a Donbass, es decir, en el momento en que los separatistas alentados por los rusos intentan armar un separatismo, un poco como lo que pasó en Georgia antes, él se alista y se enrola. Entonces, bueno, hoy en día la versión que nos están dando es que era un brigadista y que estaba muy convencido de sus ideas, que era un revolucionario. Yo no lo sé, yo realmente no tengo idea porque no conocía a esta persona. Vi unos videos y lo que vi es alguien pues muy en la guerra, ¿no? En el juego de la guerra, es decir, en las armas, no tanto dando una explicación política de por qué está allá, o explicando, digamos, por qué está obedeciendo finalmente al ejército ruso, porque los milicianos que fueron al Donbass fueron manejados por los rusos, o no necesariamente ejército, por milicianos rusos. Entonces, bueno, esta parte no la vi, pero digamos, para ir más allá del caso de Alexis, que en todo caso, pues, merece nuestra compasión como cualquier ser humano, que además yo veo que era un músico, que era un hombre muy joven, le gustaba la música. Da tristeza, porque uno dice, hombre, podría haber tenido un destino más bello que irse a
a pelear una guerra que no sabemos si era realmente su guerra, si estaba realmente en el lugar que era o estaría en el lugar equivocado, pero el hecho es que pues las guerras alimentan, ¿no? Estas ilusiones o aventuras en jóvenes y finalmente los sacrifican. Lo cierto es que un revolucionario y un mercenario pues no tienen nada que ver. ¿Ah? Un revolucionario es alguien que no está allí por el dinero primero y que no necesariamente está allí con un arma. No puede ser revolucionario de muchas maneras, puede ser revolucionario con las ideas, con el trabajo de inteligencia, en fin, claro, un revolucionario es alguien que busca derrocar un régimen y evidentemente la palabra revolucionario siempre se asocia a la izquierda, es decir, estás luchando contra una tiranía, contra un tirano que está coartando tus libertades. Un mercenario se mueve por el dinero esencialmente y básicamente va a donde la guerra lo esté llamando por dinero, por oportunidad. Alexis no fue el único, es decir, Alexis nació en Colombia, pero creo que hay que verlo también como un migrante que era migrante en España. Hubo otros españoles que fueron al Donbass y hay otros que han ido a Ucrania y lo mismo en Francia y lo mismo en otros países. Es decir, también hay que entenderlo sociológicamente, es decir, hay fenómenos un poquito que se difunden en determinado medio social y que hacen que un grupo, toca a una generación de jóvenes los llama a eso, y los llama y pues se los lleva, las cosas no son, es decir, para ser un revolucionario muy consciente, hay que ser alguien muy formado políticamente. Te agradezco muchísimo, Olga, que hayas estado aquí con nosotros en Última Hora Colombia para entender un poco más pues, todo lo que está ocurriendo en relación con el tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mireia. Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia, como saben, para traer siempre aquellas noticias de interés nacional e internacional.